Hola queridos hermanos, Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a este tiempo de la palabra del Señor. Bienvenidos también, como siempre, a los amigos y hermanos de otras congregaciones que nos acompañan. Hoy quiero que meditemos juntos en un mensaje al cual he titulado Conectados. Y quiero que por medio de este mensaje podamos entender algunos principios espirituales muy importantes para nuestra vida espiritual. El ser humano desde siempre ha buscado la conexión, como si en esa conexión encontrara un sentido y un propósito para su propia vida. Conecta con personas, se conecta con ambientes, con movimientos, con filosofías, con religiones, con entretenimientos y muchas otras cosas. Cuando hablamos de conexión, hablamos de establecer un enlace, un link, como decimos hoy, y esto a su vez se traduce implícitamente como una unión con alguien o con algo. Hoy en día vivimos en la era de las comunicaciones y para que pudiéramos tener todo lo que tenemos hoy, la tecnología tuvo que evolucionar muchísimo en cuanto a conectividad, pero gracias a eso hoy tenemos telefonía, pero también tenemos otras formas de conectividad, televisión, radio, pero creo que la que más en boga tenemos hoy es el Internet. El Internet ha provisto de una conectividad sin igual en toda la historia de la humanidad. Para nosotros poder acceder a Internet basta con tener algún celular, un smartphone, una tablet o una PC, una notebook que esté activada al Internet y de esa manera uno conecta. Soy un convencido que el Señor Jesús, si viviera en estos tiempos, si hubiese venido en estos tiempos, como en los tiempos en los que vino, hubiese utilizado analogías que tienen que ver con nuestro diario vivir. Y hubiese utilizado, yo creo que sí, la analogía del Internet. Y haciendo eco de eso, quiero que hoy veamos esta analogía aplicada a lo espiritual en nuestras vidas. Quiero que me acompañes. Hoy en día, cuando nosotros tomamos algún aparato de estos, nos encontramos con programas, con aplicaciones, con un sistema, pero todo funciona en base a una conectividad con el Internet, porque aún los sistemas que se establecen ya en los aparatos necesitan estar actualizándose, sus aplicaciones, uno descarga, pone aplicaciones. Y en la vida espiritual, mis hermanos, yo quiero que tomemos esta analogía. Hay un Internet espiritual, hay un Internet del cielo. El Padre, que en un principio allá en el Edén nos había conectado con Él, pero por causa del pecado nos desconectamos, por medio de su Hijo y por amor a nosotros, trajo otra vez la conexión con Él. Una conexión que la estableció su Hijo, quien es la perfecta conexión, porque Él es Dios y Él es hombre. Por eso Él es la figura de la escalera de Jacob en la visión de Jacob, en el sueño de Jacob, que era la escalera que tocaba el cielo y la tierra, con un extremo el cielo, con otro la tierra. Y el Señor Jesús también lo confirmó en el libro, el Evangelio de Juan, esta figura que Él era esa escalera. Él es la conexión, pero también, mis hermanos, no solamente basta esa conexión, sino que también necesitamos recibir la señal. Y la señal la recibimos por la obra del poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo opera en nosotros, hay cosas que se activan, que podríamos llamarlas las apps espirituales, aplicaciones espirituales en nuestras vidas. Y que si no estamos conectados, lamentablemente esas aplicaciones están limitadas y algunas ni siquiera las podemos utilizar. Son aplicaciones que no reciben actualizaciones, son aplicaciones que están muy limitadas, como acabo de decir. Y yo quiero que me acompañes a ver algunas de esas aplicaciones para que podamos meditar
y entender la seriedad y el valor de estar conectados a la línea del Señor, a la red del Señor, con una señal que no se corte nunca. Así que te invito a ver estas aplicaciones. La primera aplicación o la primera app que vamos a ver es la aplicación Biblia. La Biblia es el libro de Dios. Es el libro más magnífico y sin embargo muchos no lo entienden. Muchas personas en el mundo leen este libro, se quedan con el mensaje moral y ético, pero no alcanzan a escuchar la voz de Dios a través de este libro, porque es un libro espiritual. Más allá de todo lo que dice, que puede tener bonitos mensajes, es un libro espiritual. Y para poder entenderlo se necesita una conexión con el cielo. Por medio del Espíritu lo podemos entender. Es el Espíritu el que conecta nuestro espíritu con el suyo para que nosotros podamos entender lo que leemos. Si no, la Biblia quedaría solamente en letra y no nos serviría para nada. Es el Espíritu el que nos ayuda a entenderlo y es por eso que necesitamos estar conectados. De esa manera, entonces, la palabra, como dice ella misma, pasa a ser lo que voy a leer. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Claramente se nos da a entender aquí que la palabra tiene vida y tiene poder y tiene una eficacia de trabajar en el corazón de los hombres y no solamente en el corazón, sino en todo su ser hasta llegar al espíritu. La palabra tiene poder, pero solo podemos ver ese poder cuando estamos conectados. Cuando no estamos conectados al Espíritu Santo, entonces la palabra se nos transforma en algo que no logramos entender del todo. Solamente es letra y no logramos escuchar la voz de Dios allí. Dios quiere traer revelación a nuestras vidas, es decir, Él quiere correr el velo de todo lo que está escrito en la palabra, pero si no estamos conectados, ese velo va a permanecer y no vamos a poder escuchar la palabra del Señor. En Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Queridos hermanos, a Dios, a su Hijo y a todo lo que es de Dios, la vamos a conocer por medio de estar conectados. No conoceremos todo eso simplemente con tener información o porque hice un curso o porque tomé algunas clases de algo. No. Eso es importante también, pero si no hay conexión con el Espíritu, eso solamente se quedará en letra. La palabra de Dios tiene que ser viva y eficaz y solamente lo podrá hacer a través de estar conectados. La segunda app de la que te quiero hablar es la alabanza. La app alabanza. Dice en Efesios 5:19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Evidentemente, la música es una parte muy importante de nuestra vida de devoción a Dios. Nuestras reuniones están enmarcadas en música. La palabra nos habla muchísimo de música en los salmos y en otras partes también. Son formas de alabar, aunque no son las únicas, pero nosotros hacemos un muy buen uso de la música para alabar al Señor. Ahora, quiero que entendamos que más allá de ritmos, más allá de formas musicales, más allá de estilos, la alabanza tiene que estar en el marco de que sea espiritual y verdadera, en espíritu y verdad. Entonces, allí estaremos utilizando la música como un vehículo de adoración. Un vehículo que lleve al Señor olor grato a Dios. Pero esta app, esta aplicación,
también debe ser una aplicación que tiene que estar conectada al poder del Espíritu y se tiene que estar actualizando constantemente. Y no con eso quiero decir que sea con canciones nuevas, sino con lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, a los salmistas, a los adoradores, para que alaben y adoren al Padre. Si mi conexión no está, entonces todo esto se transforma en algo terrenal, es solo música que habla de Dios. No alcanza para crear un ambiente de la manifestación de Dios, donde Él habite. Llevándolo a la personal, mi hermano, lo más íntimo, si no tengo conexión con el Espíritu Santo, cuando participo de un tiempo de alabanza y de adoración, solamente cantaré canciones que hablan de Dios, pero no viviré ese momento de una manera espiritual. Y entonces será grato si me gustan las canciones. Si no, será un momento que quiero que se termine pronto, porque no estoy conectado y ese momento no lo estoy viviendo de una manera espiritual. Por eso, mis hermanos, necesitamos estar conectados para alabar y adorar. Y entonces allí veremos la bendición de lo que es estar en un ambiente de alabanza y de adoración. Otra app, la app del servicio. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. El servicio en la casa de Dios tiene dos direcciones o dos dimensiones. Una que es vertical y la otra que es horizontal. Una que es hacia Dios y otra que es hacia la iglesia, hacia mis hermanos. Ahora, si yo no estoy conectado, si el Espíritu Santo no me llena, no me conecta a la voluntad de Dios, entonces viviré el servicio como una carga, como algo pesado, como una obligación. Y no debe ser así. Nunca deberíamos servir de esa manera. Porque servir de esa manera sacará de nosotros la murmuración, los rencores, la crítica, la queja. Pero cuando estamos conectados, el servicio se vuelve algo placentero, algo gozoso. No podemos perder el servir de una manera espiritual. Si perdemos la razón de servir, entonces ya no estamos sirviendo. Si perdemos el servir espiritualmente, entonces solamente se ha tornado una actividad religiosa. Te desafío, mi hermano, mi hermana, que no sirvas desconectado, para que puedas servir gozoso y entendiendo que es algo para la iglesia, pero también para el Señor. La última app de la que te quiero hablar en este grupo de apps es la app de la predicación. Dice 1 Corintios 2:13, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Cuando hablo de la app predicación, no me limito a la actividad que se hace a través de un púlpito, sino a toda actividad que implique dar palabras de vida. Por ejemplo, salir a evangelizar. Si no estamos conectados, tampoco tendremos palabras de vida. No podremos bendecir a otras personas con palabras, solo serán palabras huecas, quizás frases aprendidas que repetimos solamente. Solo en conexión con Dios recibiremos palabras del cielo. Este mundo está necesitando palabras de vida, palabras que al ser escuchadas transformen, traigan vida, traigan lo que la gente está necesitando.
podemos leer cómo el apóstol Pedro le decía al Señor Jesús lo siguiente. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mis hermanos, Pedro entendió algo. Y esto que Pedro le está diciendo al Señor se lo dijo en un momento en el que el Señor Jesús dijo: ¿ustedes también quieren irse? Le dijo a los 12, porque muchos otros discípulos se habían ido, después de una palabra que habían considerado dura. Hermanos, Pedro había entendido que si bien él lo había buscado en otros lugares, solo en Jesús encontró palabras de vida eterna. Y nosotros, como el pueblo de Dios, tenemos la capacidad de dar palabras de vida eterna a este mundo, a las personas. Pero esa capacidad solamente será posible si nosotros podemos estar conectados al Espíritu de Dios y del Espíritu de Dios recibir palabras de vida eterna. Esta app la tenemos que mantener activa y actualizada por medio del estar conectados al Espíritu. Quiero terminar esta prédica con dos apps, dos aplicaciones muy necesarias para que funcionen todas las demás, muy necesarias. En primer lugar, la app de la oración, la app oración. Podríamos decir que esta no es solamente una app, esto tiene que ver con todo el sistema. Es la base de todas las aplicaciones espirituales. Esta app es la que nos da la conexión, la que permite que nosotros nos podamos conectar. Es como si fuera la entrada a través del cual el Espíritu Santo va a obrar, empoderando nuestras vidas y pudiendo hacer que funcionen todas las otras aplicaciones. La palabra de Dios dice en Efesios 6:18, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Efesios 6:18 y en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Esto nos habla, hermanos, de una actitud de oración constante. Yo no me puedo desconectar. La oración es sumamente necesaria. Miren, hermanos, si aplicamos esta analogía como lo venimos haciendo, la red a la que nosotros estemos conectados tiene un rango de alcance. Un rango de alcance. Ahora, cuando yo me voy de ese rango de alcance, pierdo la conexión. Y nosotros perdemos la conexión cuando nos salimos del rango de alcance del Señor, de la red espiritual del Señor. Cuando nos salimos del rango de alcance, cuando pecamos, cuando somos indiferentes al Señor, cuando somos perezosos para los hábitos espirituales y no tenemos disciplina espiritual. Entonces, cuando nos salimos del rango de alcance, nuestra vida de oración, esta app, va perdiendo fuerza en nosotros y cada vez oramos menos y cada vez nos vamos desconectando más de la presencia del Señor. Y por el contrario, Satanás te ofrece otra red. Y es una red de conexión a cosas que no son del agrado del Señor, o también distracciones y obviamente cosas pecaminosas también. Es por eso que estar en oración es estar en la red de Dios constantemente conectados. Lo necesitamos, porque si no estamos conectados por medio de la oración, todas las otras aplicaciones comienzan a sufrir y no podemos permitir eso. La última app de la que te quiero hablar es la app Santidad.
Dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La actualización constante de esta aplicación hará que estemos cubiertos, alertas y preparados para defendernos de todo tipo de ataque malicioso que nos quiera derribar por medio del pecado. Esta aplicación funciona como un antivirus, como una alerta que impide que ingrese a todo tipo de aplicaciones maliciosas, malwares y cosas por el estilo. Es una aplicación que defiende, que nos hace estar alertas, nos hace estar en una actitud de defensa hacia todas esas cosas. Pero es necesario que esta aplicación esté actualizada y que esté actualizada constantemente en la presencia de Dios, donde nosotros le decimos a Dios que nos analice, que nos escanee, que nos muestre nuestras debilidades, que nos muestre si hay pecado, si hay contaminación, y por medio de la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesús, ser limpiados. Y entonces en esa santidad nosotros le damos lugar a todas las otras aplicaciones, porque si nosotros no vivimos en santidad, el pecado y la contaminación afectarán las demás aplicaciones. Esta aplicación es imperativo que la mantengamos actualizada. Por favor, mis hermanos, tened cuidado de lo que ves, de lo que escuchás. A veces no tenemos reparos para ver cosas que en la televisión sabemos que son pecaminosas. Nos ensuciamos escuchando música de este mundo secular. Nos ensuciamos la mente en internet justamente mirando a veces cosas que no tenemos que mirar. Mis hermanos, esta aplicación, la de la santidad, es una aplicación que necesitamos que esté actualizada y nosotros estar constantemente al cuidado de que no entre nada pecaminoso. Santidad dará lugar a todas las demás aplicaciones para que funcionen bien. Mis queridos hermanos, solo el Espíritu Santo nos empodera en todas las áreas de la vida para que vivamos una vida cristiana en plenitud espiritual, y es por eso que necesitamos vivir conectados. Conéctate a la red de Dios y no te desconectes nunca más. Que el Espíritu llene tu vida, que el Espíritu te mantenga empoderado y que todo lo que hemos visto sea una realidad profunda y fuerte en tu vida. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo quiero, Señor, en esta hora pedirte que nos ayudes a comprender la profundidad de este mensaje, porque así como una analogía que lo hemos tratado así de esta manera, puede hablarnos de todas las cosas espirituales. De esta manera, Señor, hacernos entender y que se nos revele en el corazón y en nuestro espíritu lo que vos estás queriendo comunicarnos de una manera tan figurativa como lo hemos hecho en este día. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas de conexión con tu Espíritu y a través de tu Espíritu contigo y con el cielo. Señor, ayúdanos que constantemente nuestra base de datos espirituales se renueve, se actualice y podamos crecer, madurar para ser los hijos que vos querés que seamos, para que podamos estar conectados a tu voluntad y a tus propósitos. A ti te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga y estamos conectados también
los unos con los otros a través de este medio. Nos vemos.